Bienvenidos a su podcast Women's Hub con el Dr. Abner Santos. Es un gusto poder estar otra vez acá con un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ustedes saben que tenemos invitados internacionales y tenemos invitados que son profesionales en diferentes esferas o en diferentes ramas. Hoy está con nosotros Maricel Soco, que le digo con mucho cariño, Maru, una querida amiga desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña para compartir hoy. Ella es también especialista en piso pélvico y uroginecología. Y nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos trabajado mucho también en el campo de la educación médica. Y es un gusto para mí, Maru, tenerte aquí. Bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Igual el gusto y el placer es totalmente mío. Estar acá compartiendo. Sí, vengo de la Argentina, de Buenos Aires, y compartimos la pasión por principalmente la salud de la mujer con la ginecología y después la subrama de la urología femenina. La uroginecología, el cuidado del piso pélvico en todas las etapas de la vida. Y eso nos puso en común y hoy nos podemos llamar amigos después de tantos años de urogineco. Muy buenos amigos. Y Maru, te presenté así muy escueto. ¿Puedes contarnos un poquito qué es lo que haces en Buenos Aires? ¿Cuál es tu rama más específica de expertise? ¿Y cómo es tu día a día en la práctica de atención con pacientes? Me dedico a la ginecología general, pero principalmente, y la mayor parte de mi actividad es con la uroginecología. La uroginecología exclusivamente en consultorio, todo lo que sea salud de piso pélvico. Consultorio, cirugías, estudios urodinámicos, que después si querés charlamos un poco de lo que es eso. Pero sobre todo en tercera edad. Las pacientes de la posmenopausia, desde los 60 años en adelante aproximadamente. Principalmente mi trabajo está ahí. Por supuesto que también tengo pacientes de diferentes edades, pero el mayor tiempo de mi trabajo es en el hospital, en donde es exclusivamente de tercera edad. Así que no sé si me considero una expertise, pero sí comparto desde hace 15 años tiempo con pacientes de tercera edad. La paciente mayor. Yo creo que cuando hablamos de uroginecología, la mayoría piensa que es una especialidad que en general abordamos mucho a la mujer mayor. Y si bien es cierto, también vemos pacientes jóvenes con muchos trastornos y disfunciones, pero es verdad que la paciente a mayor edad empieza a tener más disfunciones pélvicas. De hecho, lo que hemos visto en los últimos años es que hay una tendencia a que la cantidad de años que vive una mujer ahora o esa expectativa de vida al nacer de una mujer cada vez está incrementando. Sí. Yo creo que ahora, por ejemplo, aquí en mi país, Guatemala, la mujer ahora tiene una expectativa de vida alrededor de 77 y creo que ha aumentado a 78 años. En Argentina es un poco menos. Es más, ayer escuché una charla que la expectativa de vida para la mujer nacida en el 2019 va a ser de 72 años. Y para la mujer actual se cree que es de 69-70. Yo pensé que era mucho más. Quizá es el efecto de la pandemia, tal vez. Sí, tal vez seguramente. Porque, bueno, tendría que revisar los datos más recientes del país, pero hasta donde recordaba era eso. Es bien fresco, digamos, porque fue una charla que escuché de cardiología. Eso me llama la atención, porque hubiera pensado que está mejor en Argentina. Yo pensé que iba a vivir más, pero me acortaron el tiempo. Sí, en Argentina es 71 promedio, 71-72. Bueno. Pero sí es verdad que a nivel mundial es de 80 hacia arriba. En general, si vemos la expectativa de vida, por ejemplo, de hace 30, 40, 50 años, porque luego todo el mundo dice, estaba mejor la época de antes. Antes se vivía mejor, antes se vivía más tiempo. Y no es cierto. Cuando vemos las expectativas de vida en diferentes décadas, por ejemplo, los 30, los 40, los 50, las expectativas de vida eran de 37 de 35. años. 35, Tal vez lo que sí se modificó, que esto es real, que cuando se habla de expectativa de vida, se habla del momento de muerte, digamos. Exacto. Pero lo que no se tiene en cuenta es el periodo de buena salud, que se prolongó periodos de discapacidad o de alteraciones en la calidad de vida. Entonces, cuando se dice antiguamente se vivía mejor, tal vez sí, porque a los 30, 35 morían y no estaba ese espacio de disfunciones. Para conocer la enfermedad. Para conocer la tercera edad. Exacto. Para conocer lo que trae la tercera edad consigo. Exacto. Entonces, sí se prolongó la expectativa de vida, pero lo que falta trabajar es la calidad de vida en los últimos 20 años, que eso sí no está medido en
en cuanto a comparación, digamos. Y eso es lo que creo que ha venido en los últimos años cambiando, o al menos ha ido surgiendo la necesidad de especialistas como tú, que se dedican mucho y exclusivamente a la mujer en esta fase menopáusica o en esta fase tardía de la vida, por llamarlo de alguna manera. Y a mí me pasa mucho en el consultorio que muchas personas vienen y me dicen, doctor, tengo menopausia, pero me lo dicen como cuando alguien me dice, tengo diabetes, tengo hipertensión. Como si fuera una patología. Ajá. Y me gustaría que hablemos un poco de qué es la menopausia y en específico en la mujer, porque es tan impactante. Ojo, no es que el hombre no haya un proceso similar como la andropausia, pero primero no es propósito de este podcast, pero solo quiero dejarlo claro, pero sí la menopausia, que es específicamente en la mujer, y por eso es que vamos a hablar de ella en este podcast. Hablemos un poquito de qué es la menopausia para que quien nos está escuchando, que a lo mejor pueda ser una mujer que está interesada en conocer este tema, a lo mejor puede ser un especialista que está interesado también en este tema. Entonces tratemos de dar información para todos. Perfecto. ¿Qué es la menopausia? Entendido. Menopausia se define, es el acto de dejar de menstruar, digamos. La menopausia es justo un año sin menstruación. Es decir, yo dejo de menstruar, cuento un año y a partir de ese momento se dice que es la menopausia. Pero hoy ampliamos la terminología a síndrome o climaterio, que el climaterio es toda esa etapa que no corresponde solo al episodio de dejar de menstruar, sino que es el conjunto. Como englobar más cosas. Es mucho más que eso, no es solo la menstruación, sino que es la calidad de los huesos, el sistema cardiovascular, la piel, el pelo, porque los estrógenos se encargan como del metabolismo de todo el ser. Es por eso que uno dice, me hago más grande y estoy cada vez más lenta, entiendo menos, porque los estrógenos se encargan también de... Uno de los primeros síntomas es, estoy como distraída. Y ahí empieza un síndrome climatérico. Yo digo a veces que la hormona de la eterna juventud sería el estrógeno. Totalmente. Pero al mismo tiempo en cierta edad, el mismo estrógeno es el que también causa más daño. Es como fisiológicamente la mujer está en un impasse entre que el estrógeno es muy bueno porque tiene muchos factores en los que mejora la calidad de vida, pero otros que de cierto punto en adelante también empeoran otros aspectos de la vida. Sí, tiene que estar en la etapa que le corresponde estar. Fuera de esas etapas no está bueno, justamente, que podría generar daños. Y hablemos un poquito más en específico. O sea, podríamos decir que la menopausia es ese estado donde los ovarios o las hormonas, la glándula endocrina reproductiva, los ovarios, dejan de producir estrógeno. ¿Qué más pasa? La menopausia tal vez es algo más puntual, que es la ausencia de menstruación. Ya. Y los ovarios van dejando sus actividades en un proceso mucho más lento, no tan estricto de hoy soy premenopáusica, mañana soy menopáusica. El hoy dejo de menstruar, hoy menstruo y mañana ya no menstruo, eso sí es real y eso por ahí es considerado la menopausia. Pero el proceso para llegar a esto, a los ovarios les lleva mucho más tiempo. Se cree que entre los 47 y los 57 años es el proceso para llegar a la menopausia. Por eso es tan terrible cuando hay cirugías, por ejemplo, histerectomía, que retiran la matriz y quitan también los ovarios, pero el problema es que no sabemos a qué edad va a llegar este momento de la menopausia. Totalmente. Pero si solo lo medimos como menopausia, vamos a parar quitando ovarios en gran cantidad de mujeres a los 45. Sí, totalmente. Porque vamos a decir, bueno, ¿cuánto le queda? 2, 3 años. Ya no es significativo, pero tú dices es hasta los 57 años. Creo que aquí hay un mensaje muy importante. Y la diferencia con una cirugía es como la menopausia obligatoria, porque la extracción del órgano hace que de un momento a otro ya no se produzca ahí sí, el de un día a estrógeno. otro. En cambio, en la situación natural es cíclico. Un día mucho, otro día poco, y va haciendo sus desbalances hasta llegar a la ausencia. Es como más solapado. Pero si uno hace una cirugía, Sí, del día para otro. Claro, directamente sacando la fuente. Entonces ahí sí los síntomas son mucho más bruscos, aparecen más de golpe. Hay síntomas muy clásicos. Cuando hay una mujer que habla de que está entrando en menopausia o que no sabe si está entrando en menopausia, generalmente hay los famosos hot flushes o esos calores que dan en esa etapa, o los cambios de humor, por ejemplo, o la resequedad vaginal. Pero ¿qué más síntomas o qué más cambios son? Me imagino que hay diferentes fases. Está la primera fase de cambio, es una fase intermedia y digamos una fase tardía. Sí.
¿Cómo podemos diferenciar esos cambios y qué cambios son los más comunes? Lo primero que aparece, que es que hay como consultar, son las alteraciones del ciclo. Una alteración del ciclo en donde se da en pacientes, no que vienen con el ciclos alterados de toda su vida, con trastornos endocrinos, no, estoy hablando de estas pacientes con trastornos endocrinos en su vida. Tal vez es un poco más complejo encontrar el momento en el que entran y hasta que aparece el sofoco. Pero en pacientes que fueron regulares, que tenían sus menstruaciones bien acorde, de un momento a otro empiezan a tener menstruaciones un poco más en cantidad más pequeñas. Yo menstruaba mucho, 7 días, 6 días y ahora estoy en 4. O sí, menstruo 7 días, pero es todo marroncito. Entonces después los ciclos se empiezan a hacer cada 21 días o cada 25 y ciclos que tienen cada 30 y doctora cada 21, cada 25 empiezan a acortarse y después de acortarse empiezan a alargarse cada 40 días, cada 45 y llega un momento en donde ya no están. Entonces el punto en donde empieza a cambiar es cuando empieza a alterarse el ciclo, pero una alteración del ciclo de acuerdo a su propio ciclo, de cómo venía. O sea, yo venía ciclando de una manera y ahora tengo una alteración. Es diferente totalmente. Claro, entonces ese sería como los comienzos, muchísimo antes que aparezcan los sofocos o que aparezcan, que pueden aparecer o no. Hay pacientes que transitan su climaterio sin sofocos. Y esto me lleva también a pensar en la etapa perimenopáusica, que muchas veces inicia antes de la etapa menopáusica y que de hecho muchas mujeres tienen un pánico escénico a la etapa perimenopáusica. Pero si vamos a los libros, esa etapa empieza alrededor de los 35 años. O sea, ¿qué es esa etapa perimenopáusica? Para que no se asusten todas las jóvenes que están entre 35 y 45. Son cambios que van a producirse porque a los 35 es como el clímax de la funcionalidad ovárica y a partir de ahí, exponencialmente, la función ovárica comienza a decrecer. Es por eso que ese punto de 35 años es tan importante en el momento de fertilidad. Que claro, cuando dice el paciente es la decisión de maternar o no es individual y eso no se discute. Pero yo como médica tengo la obligación de contarte que a partir de los 35 los ovarios y su funcionalidad van a empezar exponencialmente a deteriorarse. Entonces, a partir de ahí comienzan a haber cambios. No son notorios realmente. Creo que lo principal notorio es en la búsqueda del embarazo, que ahí empiezan como a ser un poco más dificultosos o a buscar la ayuda, porque sí es verdad que después de los 35 puede resultar más dificultoso. No significa que a los 40, pero yo tuve a los 40, sí, por supuesto que sí, porque para un embarazo se necesita un óvulo, un espermatozoide. Tocó. Pero hay estudios súper demostrados que es verdad que después de los 35 eso empieza a declinar. Entonces, a partir de ahí comienzan, pero los síntomas como tales empiezan después, 43, 44, 45, en donde ya se empiezan a sentir más cansadas, altera el estado de ánimo, pueden sentirse un poco más tristes, sienten que el sentido a la vida está un poco cuestionado, y todo esto lo hacen los estrógenos. Bueno, de Hay hecho, que escuchar al paciente cuando dice, ¿puede ser que me sienta más triste? Y dice, no puede ser. Sí, se encarga también del estado de ánimo. Bueno, y si esto pasa cíclicamente, por ejemplo, en la etapa de deprivación hormonal, una de las quejas más frecuentes es esa sensación de incomodidad o de malestar o de sentirte más lábil o de sentirte como más triste. Y eso es cíclico y simplemente es por esa fase de deprivación hormonal alrededor de los 3 a 5 días previo a la menstruación. Entonces me imagino que es una etapa como esa deprivación hormonal, pero más prolongada. Más prolongada, más intensa, más profunda. Claro. Porque los cambios son grandes. Y quizá también una de las cosas de esta etapa, más allá del cambio fisiológico, es el impacto emocional que tiene para muchas mujeres el conocer o el sentir que están entrando a esta fase. Porque es lo que te digo, llegan conmigo muchas como si fuera una enfermedad. Sí. ¿Qué hago para que esto se me quite? Ahí ya estamos hablando de un tema más grande, que es el social. Exacto. Es la función o la posición que tiene la mujer en la sociedad. Y en cada cultura será distinta. Yo por ahí puedo hablar más de la cultura a la que pertenezco, porque cada país es diferente. La posición de la mujer en cada país, no lo sé en Guatemala, pero en Argentina, la mujer a esa edad, 50, 55, está súper activa.
Claro. Es una mujer totalmente productiva. Y la sensación de menopausia es la sensación de, bueno, vamos dando el cierre a la cosa. Bueno, hasta acá llegamos, vamos cerrando. Sí, ya se acabó. Da como esa sensación de, esto era todo, ya se termina. Uh-huh. Esa es la sensación, porque hoy, con esto que hablamos de la expectativa de vida, las ganas de vivir y de proyectos son mucho más prolongadas. Claro. O sea, a una mujer de 55 no se le ocurre ya retirarse a ningún lado. Bueno, si ves las películas antiguas y ves a mujeres de 50, ya eran abuelitas. Claro. Y ya las veías hasta con canas y como aquellas abuelitas que todos cuidaban. Hoy a los 50 años, por ahí tienes un montón de muestras de que son mujeres que a alguien de 25, 30 le dicen quítate de ahí. Totalmente. ¿No? O sea, entonces, ha cambiado eso. Es como el sentimiento y la cabeza tienen una edad y el cuerpo no está acompañando. Justo en este momento no está acompañando. Uh-huh. Entonces, creo que ese es el sentimiento principal de enfermedad. De no puede ser que me sienta así. Si yo tengo proyectos, tengo ganas, no puedo estar cansada. No puedo tener esos sofocos que en el medio de una reunión me estoy haciendo así, abran todo y después... Es la posición que hoy tiene la mujer en la sociedad. Y eso la hace sentir que eso está mal. Claro, yo creo que debería ver como etapa. Sí, eso por un lado, cuando uno habla de trabajo y de inserción social. Y por otro, es la carga que todavía se siente de la mujer como madre. Entonces, si llegó el periodo de la menopausia es porque ya no servís para esa función. Como si fuera la principal función y como si eso determinaría el ser o no ser mujer. Claro, sí. Que... Por suerte vivimos en una época de cambios de paradigma en donde hoy ya eso no está tan arraigado, pero todavía se escucha. Mucho. Todavía está la mujer que no puede tener o el sentimiento de frustración. Entonces, cuando se concreta la menopausia es oficialmente... Ya no podés. Ya no podés. Al menos de forma natural, ¿no? Hoy sabemos que fertilidad hace grandes cosas, pero digo el proceso social que acompaña al proceso psicológico de la mujer. Entonces, digamos que es la expectativa. Es como la expectativa que se tiene de cómo debieran ser las cosas a nivel social o a nivel biológico, y el llegar aquí es como un mensaje de decirte, bueno, tú ya estás fuera de este grupo. Claro. Tú ya biológicamente ya no puedes. Ya no perteneces. Y eso genera un impacto emocional y social y un cambio incluso en la dinámica familiar. Porque luego aquí empiezan las disfunciones, que es otra cosa que vamos a hablar mucho hoy. Y es esas disfunciones pélvicas en general que vamos a tocar. Pero, por ejemplo, empieza a pasar un tema muy importante, la sexualidad, que creo que hablamos mucho de sexualidad. Y yo lo decía en el episodio 1, que en este podcast voy a hablar mucho de sexualidad, porque al final... todo se traslada hacia la parte de la sexualidad de una u otra manera. Sí. Y en el contexto de las primeras disfunciones de la menopausia, o al menos el concepto que muchas llegan a tener en la fase menopáusica, es, lo digan o no lo digan, que ya no voy a poder tener una vida sexual activa o que ya no voy a poder disfrutar mi vida sexual de la misma manera que lo hacía cuando no era menopausia. Totalmente. Y creo que ese es un paradigma que hoy por hoy quiero que me contes un poco de qué tanto ves de esto y cómo manejas esto con las pacientes que llegan. A lo mejor ves muchas disfunciones, o sea, sí mujeres que ya llegan con un problema terrible de dolor, de resequedad, de que ya no lubrican, de que no tienen deseo. Bueno, esas cosas hay que tratarlas. Y de repente tenés también pacientes que no van en ese grado de severidad, pero que emocionalmente o mentalmente, solo por saber que están en la fase menopáusica, ya están predisponiéndose a sentir o a tener un problema o una disfunción. ¿Cómo manejas esas pacientes? Hablemos primero de la parte sexual y luego nos vamos a ir a las demás disfunciones pélvicas. Pero me interesa mucho empezar acá porque creo que es una de las más comunes, creo que es una de las que más afecta y es de las que a lo mejor la mayoría le pone un poco de atención, porque entrando acá con resequedad vaginal empiezan los problemas sexuales. ¿Cómo abordamos eso? Sí, tenemos como vos decís, lo físico y lo emocional que pueden ir de la mano o no, porque hay muchas veces que no hay nada físico, pero la emoción que también tiene que ver con los estrógenos. Lo primero que desaparece o empieza a disminuir es la libido. Es el deseo espontáneo de la relación. ¿Penetrativa o no penetrativa? Porque en definitiva la sequedad hablamos exclusivamente de la sexualidad. Parte intravaginal. Claro. Pero sexualidad en general, ya desde la atracción hacia el otro. Sí, que también, muchas lo que me dicen es, antes quería,
tenerlo, Claro. lo quería, lo deseaba, o sea, yo Ahora lo buscaba. espero que no me pregunte. Exacto, Ahora espero que me acuesto más temprano. Tengo pacientes, me acuesto más temprano para no estar en el momento en que nos vamos a acostar juntos, para que no provocara una situación. Entonces me duermo antes, entonces cuando él viene yo ya estoy dormida. Él o ella, es indistinto. Porque se siente igual. Y la angustia que se genera es porque comienzan los problemas dentro de la pareja. En Claro. donde, porque hay una frase que me gusta que es, el problema no es mío ni es tuyo, el problema está en entre ambos. Sí, claro. El problema no lo tengo que solucionar yo, el problema está acá en el medio. Porque desde un lado, cuando no hay informaciones, entonces ya no le atraigo, o qué está pasando, que ya no le interesa, y del otro lado es, me tengo que obligar a hacerlo porque si no va a sentir que hay algo que me pasa y en realidad y no lo disfruto. O hasta pensar que hay alguien Hay más cuando a lo mejor no es por que hay eso. una tercera persona, hay un cortocircuito que en realidad primero es el diálogo con la pareja, que eso también depende quién es la pareja. Y eso lo hablamos mucho con la paciente, cómo te llevaste toda tu vida con tu pareja, o hace cuánto están, en qué etapa están, en qué están compartiendo juntos, porque hay que ver que del otro lado haya alguien receptivo que pueda escuchar esta etapa. Y por otro lado, explicarle que lo que antes lo hacían los estrógenos de forma espontánea, que era como ese fuego que aparecía de golpe, no va a existir de esa manera. Porque los estrógenos ya no están de esa manera. Entonces ahí aparece un punto que a mí me parece súper divertido y me gusta contárselos de esa manera, que es la voluntariedad. Hacer las cosas voluntariamente, es decir, Como un acto más como mental. un acto, claro. Que instintivo. Porque después viene la libido. Claro. No esperar a ver al otro y que el estrógeno resuene con el del roce, porque eso es más hormonal, sino es generar una cita, armar una salida, esperar a la pareja con alguna ropa en particular, generar juegos, Es como algo que picar la atraigo. fantasía. Claro, más que vaya por el cerebro, que en definitiva, los que entendemos sobre el tema sabemos que el órgano sexual es el cerebro. Sí, claro. Que el resto es el medio por el cual se transmite lo que el cerebro genera. Total. Sea genital, sean manos, lo que sea, es transmitido por el cerebro. Y el cerebro lo seguimos teniendo hasta el último día. Entonces, ahí seguimos siendo nosotros. Entonces, cuando lo corporal no ayuda, tenemos lo mejor que tenemos, que es la imaginación y el cerebro. Entonces, digo, en esta etapa hay que empezar con los actos voluntarios. Generar citas, agendas, mandar mensajes durante el día, que vayan como preparando la cosa. Toca que trabajar más, por decirlo de alguna Y manera. lo que antes se hacía como más pasivamente, acá toca imaginación, trabajar un poco más. Y eso lleva a una nueva relación, a un nuevo tipo de encuentro. Y se llega a buen puerto. Me gustó eso que dijiste, que hay que cambiar como tal vez el contexto, la forma de lograr las cosas. A lo mejor en la etapa premenopáusica o en la etapa muy joven podía llegar a ser, no quiero decir automático porque la sexualidad no es automática. No es un pero no es un switch de enciende y Claro, apaga. tal Pero cual. sí quiero decir que era un poco más fácil no Sí. tener un contexto adecuado y aún así Sí, poder tener no un había que hacer deseo de mucho. excitación. Sí. Y ahora en esta etapa, quizá el gran cambio, y eso es un mensaje creo que muy importante a cualquiera que nos escucha, que no es que ya no se pueda disfrutar de una No, sexualidad plena, simplemente a lo mejor habrá que modificar un poco más el contexto Se para que cambiaron sea... un poco las reglas del juego. Sí. Nada más. El juego sigue siendo el mismo, solo que ahora hay nuevas reglas. Es solo eso, y adaptarse a esa nueva situación. Maru, ¿y cuál dirías tú que es la queja más común que tenés en tu clínica en las pacientes posmenopáusicas? ¿De qué es lo que... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Que decís, todas se quejan de esto, o la mayoría, por lo menos. Sequedad vaginal. Ya. Es la más frecuente. Contame Es un de lo que poquito más por qué pasa esta cuesta. sequedad vaginal, o sea, por qué se produce, para que nos entiendan. Porque alguien dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver la menopausia con la vagina y cómo es que la vagina se vuelve de una vagina lubricada o de buen grosor? Nosotros le llamamos trofismo. Pero, Claro. Bueno, expliquemos un poquito por qué empieza a producirse la falta de lubricación y la resequedad en esta fase. Porque los estrógenos, que son las hormonas encargadas de mantener como el aparato reproductor acorde en una etapa reproductiva, comienza a descender. El descenso de estos estrógenos lo que generan es que en las capas mucosas de la vagina, de la vulva,
del donde cuello. Donde hay glándulas secretoras de moco. Donde hay glándulas y donde hay receptores para esas hormonas. Es decir, yo tengo receptores que son como bocas que están esperando su comida, digamos, para entenderlo gráficamente. Entonces esas bocas están preparadas, pero la comida ya no llega. Entonces comienzan a atrofiarse, es decir, a descender en su cantidad, en su calidad, empiezan a aplanarse, cada vez se hacen más finas. Entonces se pierde la primera capa, que es la esponjosita, la mucosa. Y continúa la capa por debajo, que es más dura, más elástica, que también pierde su elasticidad. Entonces se hace más dura, menos elástica, más áspera. Eso es producida por la falta de estrógenos. Entonces, a medida que vamos alejándonos de esa última etapa de menstruación, estos síntomas se van pronunciando más. Son progresivos. O sea, me gustó el ejemplo que pusiste como bocas que esperan recibir su comida, por decirlo de alguna manera, y que si no come algo, ¿qué pasa? Se empieza a desnutrir, a adelgazar, a empeorar. Sí. Y en este plano de es la explicación que le doy a mis pacientes en el consultorio. Me encantó. Ahora lo voy a usar yo con mis pacientes. Porque a veces cuando uno grafica puede entender más fácil. Somos muy visuales. Claro. Y por ejemplo, los que tenemos la posibilidad, ¿no? Entonces, yo también digo que es como un resorte, porque muchas tienen miedo de recibir la terapia de tanto reemplazo hormonal sistémica, o sea, tomada, como la reemplazo hormonal local. Pero hay un punto en el que tú puedes estirar un resorte, digamos, estos cambios vaginales tienen una posibilidad de ser revertidos cuando se interviene tempranamente. Pero hay un punto en el que el cambio o esa atrofia llega a ser tan grande o tan severa que es imposible volver a un estado del antes. Y empieza a haber lesiones. Porque empieza a haber como pequeños desgarritos, sobre todo si se intentan tener relaciones con penetración. Y esas zonas quedan como con más debilidad y son las zonas que siempre en el mismo lugar. Y son las consultas, doctora, puede ser que siempre en el mismo lugar tengo una lastimadurita. Y es una zona que va a ser más difícil de cicatrizar porque es la zona más afinada, es la zona que más agresión recibió. Entonces empieza como a haber lesiones constantes, reiterativas, difícil de sanar, producto de esto. Sí. Algo que me impresiona a mí, fíjate, es que yo veo muchas pacientes ya grandes, por ejemplo, octogenarias de 70 años para arriba, que a lo mejor son mujeres de otra generación, por supuesto, que veían las cosas diferentes. Sí. Pero hay algo que me llama la atención y no me deja de impactar. Y es, estas mujeres viven con dolor casi que permanentemente, una sensación quemante en la parte vaginal, una sensación ardorosa en la parte vaginal, que yo sé que si tú sientes algo tan mínimamente parecido a eso, inmediatamente buscas qué pasó, cómo me lo resuelvo. Pero estas mujeres pasan hasta 5, 6, 10, 15 años con esa sensación y claro, cuando ya las examinas y ves que aparte la vagina ya se volvió atrófica, casi que tenemos que usar dilatadores para tratar de volver a dar un canal vaginal funcional, pero se aguantan mucho. Y yo creo que este es uno de los errores de pensar, o yo creo que la generación nueva a lo mejor con este tipo de información va a tener conceptos diferentes, pero en esta población de 70, 80 años veo muchas mujeres que han callado. Sí. Y que callan y que se aguantan el dolor. Y cómo es de difícil hacer ver que algo que... Porque se maneja que, bueno, ya es la menopausia, es natural. Entonces, esto que estoy sintiendo me lo tengo que aguantar. Es natural, claro. Y yo creo que ese paradigma, porque es hoy un paradigma, lo tenemos que cambiar. Sí, es verdad. Hay una fase climatérica y una fase menopáusica que tiene cambios que van a afectar tu calidad de vida. Ahora, estamos hablando exactamente de eso. Calidad de vida. ¿Cómo mantener esa calidad de vida en esa etapa? Que estemos transitando esa etapa no significa que tengamos que pasarla de manera dolorosa. Es una generación también que aprendieron a callarse porque calladas eran más bonitas. Una cosa así. Así dice la frase. Así decía. Pero sin embargo, las pacientes de 70 para abajo son las pacientes que llegaron ya a la tercera edad, que son las que lograron la anticoncepción, lograron el voto femenino, lograron el divorcio, porque todas esas cuestiones ganadas a lo largo del tiempo fueron las mujeres que hoy son las de tercera edad. Sí, claro. Entonces son las mujeres que no van a aceptar, por suerte. Y que ya no van a callar. Y no se van a callar, porque con todo lo logrado no van a terminar la última etapa de su vida calladas. Y está espectacular que eso pase. Bueno, esas mujeres son las que hoy son las de tercera edad. Entonces, por eso yo creo que también se vio tanta demanda
a nivel mundial. Mundial, porque sí, mundial. hoy, más que nunca, el médico está buscando qué hacemos con la paciente con la atrofia vaginal, cuando antes no sé si había tanta. Nosotros lo vimos en el congreso de la semana pasada. Habitualmente en Argentina, el módulo de uroginecología del Congreso Nacional de Ginecólogos y Obstetras. El módulo de uroginecología, históricamente éramos nosotros allá decimos los mismos 5 gatos locos. Los mismos 5 gatos locos de siempre, que nos sentábamos a hablar de lo mismo. Sin embargo, hace 2 años que el módulo de urogineco, que se encarga de toda esta parte de incontinencias, atrofias y demás, está lleno. Lleno. Ay, con te lo digo. Lleno. Con yeyeo. Con yeyeo. Para eso te traje Buenos Aires, para que nos muestres un poco el yeyeo. Lleno. Y eso tiene que ver con la demanda de las pacientes en su consultorio. Claro. Cada día yo creo lleva que el médico vaya a buscar qué está pasando. Sí, porque cuesta mucho. Hay muchas disfunciones que empiezan a surgir con la menopausia o con esta disminución del grosor vaginal. Sí. Con todos esos cambios que acabamos de hablar, hay un montón de disfunciones que empiezan a pasar. No solo es la resequedad. Sí. Muchas veces a mis pacientes que llegan con infecciones urinarias tengo que explicarles cómo es que el factor vaginal es uno de los principales o prioritarios cambios que tenemos que corregir para poder corregir las infecciones urinarias. Y cuando se los digo de esta manera la primera vez se quedan como, ¿cómo así? No entendí muy bien por qué me estás diciendo esto. Hay muchas disfunciones ligadas a la menopausia. Hablemos ahora de lo nuestro, de lo que somos expertos y donde podemos construir y otorgar mucho. Lo genitourinario. ¿Cuáles son las disfunciones más comunes pélvicas que empiezan a surgir con la menopausia? Y mira, la incontinencia de orina. Seguro. Es muy frecuente. Y la incontinencia de urgencia, principalmente, que es la incontinencia de orina de urgencia, es el apuro para ir al baño porque no llego. Es la sensación de orinar inmediata. Es de lo bien que estoy, tengo ganas y ya no llegué. La infección urinaria, y sobre todo la infección urinaria recurrente. Que también viene una y otra, y que dicen, ya me tomé 5 antibióticos en el año y otra vez, doctor, con infección, sí. Y después de forma más profunda, en donde hay una complejidad mayor, prolapsos, incontinencias de esfuerzos, dolores en las relaciones, que se llaman dispareunia. Todas habitualmente vienen combinadas. Viene la paciente con prolapso más incontinencia o prolapso más dispareunia, que es el dolor en las relaciones, o incontinencia dispareunia. Es como que siempre se combinan entre esas situaciones que tienen que ver principalmente con la falta de estrógenos y por supuesto que requiere de otros factores más, porque uno puede decir, sí, yo estoy en menopausia y en realidad no me pasa nada de todo eso. Claramente no es el único factor necesario para poder producir ese tipo de patologías, pero sí siempre está presente. Cuando dijiste, asociado con otros. Sí, ese dato me llama mucho la atención porque hay un artículo muy fuerte donde habla precisamente de la asociación entre diferentes disfunciones. Nunca vienen solas. El 25% de los casos de disfunciones pélvicas siempre es más de una. Y al decir más de una, a veces son 2, 3 o a veces todo. Casi que todo combinado. Sí. Y cuando tenemos esta cantidad de disfunciones, la resolución es mucho más compleja. Y abordarlo desde el punto de vista de corregir la parte vaginal siempre es un tema de conversación con las pacientes, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa cuando hay mucha resequedad vaginal es que al iniciar la terapia de reemplazo, al menos por vía tópica vaginal, empiezan a sentir ardor. Sí, los primeros días. Y muchas abandonan eso porque dicen, ay no, si esto me está ardiendo es porque no está bien. Porque soy alérgica. Exacto, soy alérgica claro. O me está haciendo algún daño o esto me va a provocar una infección. En realidad eso lo único que está demostrando es la cantidad de estrógenos que necesitaba. Claro. O sea, mayor la avidez que tenía la vagina por recibir ese estrógeno. Sí. En realidad. Es difícil la adherencia al tratamiento porque es tratar de acompañar a la paciente y decirle, yo sé que te va a arder. Yo creo que todo lo que lo anticipamos y lo explicamos es mejor tolerado por la paciente. Sí, con manejar esa expectativa. Creo que el ardor vaginal explicado previamente no arde tanto. Puede ser, porque vas como con la predisposición porque va y te preparas. Predisponiendo y está esperando un ardor que le dijo el médico y al final no era tanto. Sí,
Sí, claro, me lo dicen mucho las pacientes. Doctor, me dijo que me iba a arder mucho, pero no me molestó mayor cosa. Claro. Y bueno, y una creo que sí. todo lo que podemos contar y avisar a la paciente dándole información, vamos a lograr una mejor adherencia al tratamiento. Y por ejemplo, en esto había mucho miedo y todavía hay, no había. Este es un miedo incluso entre nosotros los médicos, ni siquiera te estoy diciendo en las pacientes, y es el uso de hormonas en la etapa menopáusica está de alguna manera satanizado. Así que no. Los oncólogos han casi que prohibido terapia de reemplazo hormonal en pacientes que han tenido sobre todo cáncer de mama, ¿no? que es muy conocido. Sobre todo el cáncer de mama con la sesión y de estrógenos. Justo el año pasado, 2023, salió un estudio precioso en La Llama, que es una de las revistas más importantes de medicina, por lo menos que son de los más estrictos, y los estudios que se publican ahí de verdad son muy, muy buenos. Y siguieron a casi más de 50,000 mujeres con antecedente de riesgo de cáncer, que habían tenido cáncer de mama o que incluso estaban en tratamiento por cáncer de mama, y les pusieron estrógenos vaginales durante alrededor de 15 años. Y lo que querían probar era ver si el usar esos estrógenos vaginales durante ese tiempo, la lógica en base al paradigma que traíamos de no estrógenos, era pensar, ok, estas pacientes van a morir más seguido, seguramente les va a ir peor, la tasa de supervivencia va a ser peor, por decir de una manera. La que no usa estrógenos va a vivir 20 años y la que usa estrógenos va a vivir 5. Claro. Esa era como que la concepción o la hipótesis del estudio. Y lo que le va a pasar es un cáncer de mama. Exacto. Porque era la asociación directa. Estrógeno en vagina, muerte secundaria a cáncer. O porque por las situaciones de los estrógenos. ¿Cuál fue la sorpresa de este estudio? Que no hubo diferencia en supervivencia ni en mortalidad en pacientes que usaron estos estrógenos versus las que no lo usaron. Entonces, ¿esto qué mensaje nos da? Que el usar el estrógeno vía tópica vaginal, no estamos hablando del sistémico, que es otra cosa. Sistémico no, por boca no. Exacto. Tópico vaginal. Es bastante seguro para nuestros pacientes. Sí. Y hoy por hoy, por ejemplo, las guías de manejo clínico de infecciones urinarias recurrentes en la paciente posmenopáusica, primera línea de tratamiento no es ningún antibiótico, es estrógeno. En incontinencia urinaria de esfuerzo y vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria de urgencia, primera línea de tratamiento, estrógenos. Sí. O sea, es importantísimo. Tenemos que quitarnos ese miedo al estrógeno, ¿no? Totalmente. Sí. Hay muchos estudios ya que determinan. Y además, cuando se habla sobre el tratamiento oral o vaginal, es que ni siquiera el tratamiento por boca sirve. No es que no lo hacemos porque tiene mayor riesgo, sino que no lo hacemos porque no sirve para recuperar la vagina. Sí. Entonces, además, la indicación precisa es el local y es seguro. Entonces, no hay por qué pasar con otras patologías que son severas también. Sí, claro. O sea, una infección urinaria recurrente no es inocente. Sí, a mí me como llegan para mucho impedirle el tratamiento con estrógenos. Llegan muchos estos casos que han tratado y de hecho han hecho bien los tratamientos, incluso con las terapias adecuadas de profilaxis para infecciones. Pero cuando le pregunto si le han visto su vagina, no, doctor, no, ninguno me ha revisado la vagina. Claro. Yo voy y una atrofia severísima. Claro, tal cual. Entonces, a veces tal vez es mensaje para quien nos escuche y que tal vez sea médico, profesional de la salud, es nunca traten a una paciente menopáusica sin verle su vagina. Totalmente. Y yo doy un mensaje por ahí un poco más anticipado, que es una paciente, no tenemos que esperar al síntoma o que entre en una menopausia si ya sabemos que el camino es el estrógeno. Si yo tengo una paciente que ya tiene una perimenopausia y a la revisación, el espéculo, ya veo que es un poco más dificultoso, porque eso el ginecólogo nos damos cuenta mucho antes que aparezca, entonces podemos sugerirle, mira, un inicio temprano. Sería importante, claro, no ir detrás del síntoma, sino prevenirlo, porque sabemos que el estrógeno sirve y sabemos que es seguro. Totalmente. Entonces, podemos proponérselo a la paciente antes de que entre en una etapa de urgencia, de necesidad de estrógenos. ¿Y qué otras cosas, Maru, qué otras cosas podemos encontrar en la etapa menopáusica que afectan la salud de una mujer? ¿A nivel genital o sistémico? Pues desde lo genital hasta lo más grande, porque nosotros nos enfocamos en la parte pélvica porque es en lo que somos expertos, pero por ejemplo, al manejar pacientes con menopausia sabemos que hay muchas cosas más. Sí, en la menopausia hay que tener gran cuidado porque la alteración de estrógeno, estos picos de estrógenos, empiezan a haber trastornos vasomotores. No me quiero poner tan específica, pero empieza a sufrir el endotelio de las arterias, venas, y empieza a haber pacientes con hipertensión arterial. Todos trastornos vasomotores
que por eso es importante recalcar a la paciente los pilares básicos de mantenimiento de vida. Alimentación, actividad física, descanso, manejo de estrés. Fundamental. Qué lindo, sí. Y tocaste un tema... Porque los estrógenos protegen el sistema cardiovascular. Sí. Son grandes protectores. No es casual que la hipertensión en la mujer empiece a los 50 años o los 40 y pico. ¿Por qué no es casual? Porque está ligado claramente con la presencia de estrógenos sistémicos. Claro. Y el tratamiento para una hipertensión ya no es darle estrógenos a la paciente, porque ya hubo un daño endotelial, ya hubo un daño en donde ya el tratamiento es específico cardiovascular. Uh-huh. Entonces, si bien es importante estos 4 pilares en toda la vida, es cierto que toda la etapa premenopáusica estamos como un poco más resguardados o tenemos esa seguridad inconsciente, digamos, pero si tenemos una paciente que ya entra a los 40 y ver en la consulta cómo te estás alimentando, qué tipo de actividad estás haciendo, te expones o no te expones al sol, ver su vitamina D, si está presente o no está presente. ¿Por qué? Porque el cardiovascular es un grupo importantísimo. Después tenemos la osteoporosis. Claro. Y todo lo que tiene que ver con huesos. Uh-huh. O sea, todo esto estamos hablando solo de estrógenos. Sí, y que es triste ver a alguien con osteoporosis y una fractura a los 70, 80 años. Totalmente. Es terrible una fractura de esas a esa edad. Empiezan con alteraciones en la movilidad. Estas alteraciones en movilidad pueden llevar a tener incontinencias. ¿Por qué? Porque ya no tienen la misma facilidad de movilización de un lado a otro, entonces tienen que programar el momento de orinar para no esperar hasta el último momento porque saben que no van a llegar. Es como, tenemos muchas pacientes con trastornos de motilidad en donde están con andadores o bastón y vienen y me dicen, no llego al baño. Y tal vez sería el momento de empezar a programar cuándo orinar y no esperar a tener el deseo, porque tal vez hoy el cuerpo no te acompaña a la velocidad que necesitas para ir a tu baño. El otro día escuchaba un estudio o leía un estudio donde hablaba de que la mayor causa de fracturas en la mujer grande es la incontinencia. Y yo decía, ¿cómo así? Claro. ¿Cómo que es la incontinencia? Sí, es la paciente, esa paciente que tú estás diciendo, que tiene dificultades para la movilidad, que justamente en la noche tiene nocturia, o sea, que va muchas veces al baño y por levantarse una de esas veces al baño, ya en la noche que ya no andan ni bien en el andador, caída. Entonces, no solo es el tema de la incontinencia o la disfunción pélvica, sino el impacto que eso tiene incluso fuera de esto. Entonces, la incontinencia urinaria en la paciente mayor como causa de fractura. Sí. Claro, porque se caen. Sí, se caen. Son la mayor cantidad de caídas nocturnas que tienen las mujeres. Entonces, también reforzar eso en la consulta, que podrán decir, bueno, pero eso lo hace el médico de cabecera, el clínico, el generalista. Y muchas veces el ginecólogo se convierte en eso, por un lado, y por otro lado, es de nuestra área, la menopausia, el climaterio. Y el climaterio, la falta de estrógeno, es la que lleva a la hipertensión, a la osteoporosis, a los sofocos. Entonces, de una u otra manera, también nos corresponde a nosotros ver cómo se está en su dieta, en la actividad física, en su descanso. Porque otra de las cosas que aparecen son los insomnios. Las alteraciones por falta de estrógeno se caracteriza también por falta en el sueño, dificultad en conciliar, pensamientos rumiantes, de despertares. Sí, es verdad que el contexto social hace que, yo digo, porque alguien de 40 años está escuchando esto y va a decir, lo que me espera es el infierno. No se pasa a todas por igual, pero sí son todas patologías asociadas a la falta de estrógenos. Por eso es importante el camino de la prevención y el acompañamiento de la mujer y decir, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás pudiendo descansar? ¿Dormís 7, 8 horas? ¿Cómo es tu sueño? ¿Es reparador? Porque eso después lleva a la actividad durante el día. Claro. Porque también estamos hablando de la mujer que hoy tiene 70, 80, 90 años. Pero yo no sé dentro de 30 años cómo va a ser la nueva mujer de 70, 80, 90 años. Yo creo que eso también va a generar un cambio. Sí. La mujer hoy por hoy yo no creo que vaya a esperar mucho para tratar de buscar una mejor calidad de vida, para sentirse mejor. De hecho, hay un estudio que habla del estigma de las disfunciones pélvicas y una de las características era que todas las mujeres menores de 50 años buscaban más rápido ayuda.
Y todas las mujeres mayores de 50 años tardaban mucho más en buscar ayuda. Claro. Porque de alguna manera es lo que decimos, eran a lo mejor mujeres de otra generación que veían las cosas diferentes y no veían la urgencia de buscar ayuda porque se sentían un poco mal. Pero la mujer de menos de 50 años, o sea, ese es un tema como que me da más curiosidad que otra cosa. Y bueno, pues vamos nosotros envejeciendo también, así que seguramente... Yo voy a entrar dentro de la investigación. Yo voy a ser una de las cuestiones. Yo voy a hacer el cuestionario. Sí, hoy la verdad que, a ver, no quiero sonar mal, pero tenemos mucha información. Claro. Si no la utilizamos, y es bastante de pereza, digamos. Sí, porque sí, claro. A diferencia de las mujeres que hoy tienen 80, 70, no tenían esta difusión. No tenían la posibilidad de la información tan... Estamos igual en la época se llama de la posverdad. Antes había que buscar la noticia falsa y hoy hay que buscar la noticia verdadera. Claro, desde ahí demasiado. Claro. Yo he escuchado hay que seguir a gente seria, como el doctor, formada, que sabe lo que está diciendo, no entrar en cualquier de estas cuestiones medias raras que por ahí hay en las redes. Y buscando una información que está al alcance de todos, teniendo las herramientas, es bastante más fácil el camino hacia la menopausia. No digo que sea totalmente sencillo, porque de verdad que impacta. Claro. Pero el tener la información hace que, bueno, ok, si hago esto, si mejoro esto, no estoy durmiendo bien, parece que esto es importante. Mis huesos son importantes, el sol parece que tiene que ver con eso, entonces voy a ver cómo hago. Entonces hay más información como para poder llegar a un mejor puerto. O sea, aquí la información todavía tiene un poder más grande de poder cambiar tu propia vida, ¿no? Hay algo que yo digo siempre que hablo de disfunciones pélvicas y uno es la frase de Sultán, que él decía que todas las disfunciones o la uroginecología como tal empezaba en el parto, pero yo creo que hay dos momentos donde son los grandes momentos que dan origen a todas las disfunciones pélvicas y gracias a las cuales nuestra especialidad existe, de hecho. Una sí es verdad, es el embarazo y el parto, y la otra es la menopausia. Sí. ¿No? Ahí es donde también... ¿Por qué? Porque por todo esto que decíamos, por ejemplo, en los casos de prolapso también, que no hemos mencionado mucho, pero los tejidos se ven más débiles, más laxos, por lo tanto es más fácil que se rompan. Y cuando esos tejidos se rompen, ahí es donde se dan estos prolapsos porque los tejidos ya no aguantaron a sostener los órganos pélvicos en su lugar. Sí. Pero en ambos casos, una de las estrategias preventivas siempre es la terapia de rehabilitación de piso pélvico, los ejercicios de piso pélvico, el buen tono muscular, la fuerza muscular. Hablemos tal vez ya para ir cerrando el episodio, pero hablemos de cuál es la relevancia de un piso pélvico fuerte en la menopausia. Es absolutamente necesario, totalmente necesario. De hecho, la rehabilitación pelviana es la primera línea de tratamiento y la primera intención de tratamiento que se tiene con una paciente. Y no debería ser solo tratamiento, sino que debería ser estrategia de prevención. Es decir, una paciente embarazada no debería esperar al parto o posparto para hacer una rehabilitación pelviana, sino que anteriormente una consulta que explique diferentes ejercicios, siempre acompañado de una profesional especializada. Tenemos, en Latinoamérica tenemos kinesiólogas completamente especializadas en piso pélvico, que por ahí ellos piensan que ir al kinesiólogo es ir todas las semanas o todos los... Si es en prevención, lo más probable es que sean algunas consultas, que se les explique estrategias, qué tipo de ejercicios y después un control como hacen con el ginecólogo. Sí, cuando hay algo que tratar, seguramente el encuentro va a ser mucho más cercano, más progresivo. Pero si la idea es de prevención, que es la idea de la nueva medicina, no ir detrás del síntoma, sino prevenirlo, tener consulta en rehabilitación pelviana con una kinesióloga es fundamental. Primero para que evalúen el piso pélvico, para ver cómo estamos, porque el sostén del piso pélvico es lo más importante que tenemos. Claro. Y cuando llega la menopausia se nos va una herramienta que son los estrógenos. Y ahí queda solo el músculo, solo los ligamentos y solo lo que hicimos con ellos durante nuestra vida. Entonces, preparar nuestro piso pélvico para esos dos hitos que nos atraviesan, como es un parto, un embarazo y como es una menopausia, llegaríamos con mejores herramientas, con mejores resultados. Y que la mujer que hoy está llegando a la menopausia, estamos hablando 50, 50 y tantos, todavía es una mujer que no conoce su piso pélvico. Cuando vamos a preguntar, ¿ha ido alguna vez con un especialista a evaluar su piso pélvico? Primero te hacen una cara de ¿qué es eso?
Luego, ¿qué es el piso pélvico? Mucho menos. Y finalmente, ¿sabe hacer ejercicio de piso pélvico? Y a lo mejor muchos te van a decir, sí, mi ginecólogo me dice que haga los Kegels. Claro. Pero cuando tú vas y le evalúas el componente muscular pélvico, nada. Y entonces... Sí, porque el músculo del piso pélvico es como bastante escondido, se esconde. Sí, y no se deja es un encontrar tan músculo. fácil. Yo digo, vas al gimnasio y obviamente uno ubica hay rápido que es el bíceps, sí, que es el abdominal, claro. o sea, uno ubica hacer rápido. glúteos y que todo el mundo de alguna manera los conoce, los ve y se muestran. Pero en el piso pélvico no hay nada que se pueda ver, incluso un piso pélvico fuerte, no hay forma de verlo. Sí, necesita una evaluación. Exacto. Y necesita que alguien enseñe a hacer esos ejercicios para que estemos contrayendo y ejercitando lo que corresponde ejercitar y no por ahí el resto del abdomen o la cola o las piernas, que a veces puede haber confusiones en esos grupos musculares. Y es que es la primera línea de tratamiento. Yo tengo cantidad de pacientes que llegan por incontinencia, que llegan por disfunción sexual, por dolor en las relaciones sexuales, por dificultades miccionales. Sí. Cuando evalúo el componente muscular, bueno, hay que hacer una intervención porque no está bien. Hacemos la intervención del componente muscular y todo mejora. Y tú dices, ya no me voy a operar. ¿Y para qué te voy a operar si ya estás bien? Y también evaluar el piso porque no siempre hay debilidad, sino que también puede haber un hipertono. Claro. Es decir, un aumento del tono excesivo, que eso también genera dolores, que eso también genera incontinencias. Eso es importante dejarlo claro porque ahora hay muchas clínicas, y ya no solo clínicas, ahora hasta spas, que andan ofreciendo la solución universal para la incontinencia, por ahí de todo. Hay hasta sillas que ofrecen mágicamente quitarlo todo. Y yo digo, bueno, cada cosa tiene su lugar. A lo mejor sí tiene un nicho, pero no es absoluto, no es para todos. Y yo siempre les digo, si sientan a una paciente con hipertonía muscular en una de esas sillas o en una terapia que no le corresponde, esa paciente va a empeorar muchísimo. Sí. Y luego me dicen, ¿qué es hipertonía? Exacto, empecemos por ahí. Hay que hacer las cosas con el conocimiento y hay que hacer las cosas basados en la evidencia científica que tenemos disponible hasta hoy. O por lo menos que alguien que sea muy experto en el campo pueda decidir cuándo sí o cuándo no. Cuándo no, qué es lo que corresponde. Sí, lo que pasa es que ahora hay como ese mercantilismo de que aquí tenemos esto y simplemente venga y le vamos a hacer la solución. Es que también aunque no vivimos en una sociedad de todo ya y todo fácil. Eso también. Sí. Las cosas duran poco. Lo quiero ahora, lo quiero ya. Es que las cosas duran poco, ¿viste? Esto se rompe, se cambia ya. ¿Cómo? Listo, ahora. Entonces, querer determinar la medicina o la salud dentro de algo rápido, fácil y ya, le estamos errando. Sí, totalmente, de acuerdo. Porque el cuerpo es tan maravilloso que no es fácil. Sí. Y que no es rápido. Y sí, porque y tenés que hacer tu parte. Tan complejo. Y también eso, la responsabilidad es 50 y 50. Mira, esto es como querer bajar de peso, querer tener músculos, pero no querer dejar de comer y no querer ir al gimnasio. O sea, no se puede lograr. No hay un medicamento mágico y un piso pélvico mucho peor. Hay una evidencia muy fuerte, por ejemplo, de tener una musculatura pélvica en buenas condiciones, mejora calidad sexual, mejora incontinencia urinaria y mejora incluso, tal vez no es que quite el prolapso, pero sí evita la progresión del estadio tan rápido. Sí. O sea, sí mejora en todos los sentidos. Cambia la sensación subjetiva. Sí. Cuando de prolapsos iniciales no reduce ese bulto, pero la sensación subjetiva la modifica. Y cuando usamos un poquito la lógica del por qué, y tú decís, bueno, para tener un músculo sano, grueso, funcional, necesita una vascularidad suficiente para que ese músculo tenga una oxigenación suficiente y que tenga los nutrientes necesarios para continuar en ese tipo de grosor, por decirle de alguna manera. Y eso en el ambiente vaginal y todo el ambiente pélvico va a mejorar absolutamente todos los factores. Sí. Y una de las cosas que hoy por hoy me llama mucho a mí la atención es el uso de vibradores. De hecho, hablaba hace un tiempo sobre el uso de vibradores en la paciente posmenopáusica, que hoy por hoy todavía no es como una ciencia ya con evidencia de alto nivel, pero que está mostrando ser una posible herramienta muy positiva en la paciente posmenopáusica. Todavía genera ese miedo, pero si los vibradores son juguetes sexuales, son solo para quien quiera tener otro método de diversión, pero de hecho, hoy por hoy son herramientas para manejo de las disfunciones pélvicas. Sí,
para dilataciones, en estrecheces. ¿Recomendás mucho eso, dilatadores? ¿O qué recomendás mucho en la paciente menopáusica? Aparte obviamente la evaluación por alguien de fisioterapia. La evaluación del piso pélvico es fundamental y sí es importante cuando hay pacientes que quieren volver a tener relaciones con penetración, empezar con dilatadores de a poco, medida, depende de cómo tengo a mi paciente. Si empezamos con los más chicos, vienen progresivos, vienen con peso para entrenar. En otros casos, vienen con vibración para que se haga un poco más divertido el camino. Claro. Porque yo les digo, no intentar de un momento a otro, porque yo ponga un mes de estrógeno, ya puedo estar lista para una penetración, tal vez sea dolorosa, frustre, no den ganas de una nueva. Entonces, para llegar a ese camino, primero hacemos el propio. Dilatadores, ver cómo me siento cómoda, en qué posiciones, qué me gusta más, qué no me gusta. Con toda mi información voy al encuentro con el otro. Claro. Y en ese otro seguramente voy a conseguir mejores resultados a que si quiero directamente probar a ver qué pasa. Entonces, en esos casos sí los vamos usando de manera progresiva. Y hay muchas pacientes que me dicen, cuando vienen, doctora, ya lo hice, porque me sentía bien. Perfecto. Ese es el mejor resultado. Porque la idea es esa. Ganaste el examen final antes de la prueba. Generar seguridad. Claro. Eso es lo que uno busca. Que la paciente vuelva a tener seguridad en sí misma. Y sentirse plena, y sentirse querida, y sentirse valorada. Porque en definitiva, todo termina en autoestima. Claro. El dolor lleva a frustración, el no acercamiento. Entonces, ¿será que tengo que estar así? ¿Será que ya está? ¿Será que me merezco esto? Total. Yo creo que ese camino, hay que cambiar el paradigma para llegar a ese camino. Yo siempre digo que hay cosas que las situaciones de la vida te van poniendo estos cambios, esta etapa. Como cuando una niña pasa de niña a adolescente, es una etapa de crisis. Sí. Cuando de la adolescencia entras a la adultez temprana y luego la adultez tardía. Esta entrada a la menopausia es una etapa que también tiene crisis, que también tiene cambios. Totalmente. Espirituales, emocionales, socioculturales. Y tal vez es la etapa menos acompañada, por eso es tan fuerte, porque recién hablabas de la adolescencia, de los cambios. El adolescente está muy acompañado, en el mejor de los casos, ¿no? Porque obviamente hay una sociedad frágil y lo sabemos. Pero siempre tiene alguien el adolescente que acompaña ese cambio. Sí, claro, incluso los papás que están en cuidado. Los papás, un tutor, alguien ahí siempre que vamos al médico que te explique esos cambios. El paciente menopáusico por lo general está bastante solito. Sí. Y eso lo veo yo en el consultorio, que vienen solas a sus consultas. Y uno dice, no tiene alguien que la acompañe, mis hijos trabajan mucho, es difícil organizarse, yo todavía puedo manejarme sola. Entonces son etapas bastante solitarias. Claro. Que en otra etapa de la vida son bastante acompañadas. Un embarazo, todo el mundo acompaña. Sí, claro, toda la familia. En el parto todo el mundo está ahí. En cambio, la menopausia es como la etapa como más solitaria. No hay tanta contención en cuanto a la sociedad, familia, y a ver qué te está pasando y demás. Y para mí es importante ir conociéndose para poder determinar cuándo estoy cambiando, porque si no, no voy a poder percibir mis síntomas. Si yo no me conozco, si no sé cómo es mi vagina, mi vulva, si no sé cómo son mis sentimientos habituales, porque por ahí un día me amanezco irritable, pero resulta que soy irritable hace 40 años. Entonces eso no es menopausia. Eso tendrías que preguntarle a los demás. Entonces digo, cuando uno mejor se va conociendo, más fácil va a decir, esto es nuevo. Esto que me está pasando es nuevo, voy a ir a consultar. Okay. Entonces es importante el autoconocimiento. Yo creo que ese es un mensaje muy fuerte, muy profundo y como para ir terminando este episodio, yo creo que hemos hecho un recorrido por la menopausia y disfunciones pélvicas en la menopausia y uno de los mensajes centrales que a lo mejor podemos dejar es que no es una enfermedad. Punto número uno. Punto número uno. Sí. No es una enfermedad. No. Segundo, hay calidad de vida después de la fase menopáusica o climatérica. Totalmente. Se debe buscar esa calidad de vida. O sea, no es una sentencia de que a partir de ahora me aguanto, me callo y es lo que me toca. Está, sí. Me encanta esa frase repetida. Ya está. Ya está. Es como, dice mucho. Se acabó. No es eso. No es esa etapa. Y hoy por hoy tenemos la suerte que tenemos una cantidad de herramientas cada vez mayores para poder ayudar en ese proceso. Existimos profesionales que nos hemos preparado para poder ayudar en esta etapa. Maru, gracias por estar acá. ¿Puedo cerrar con dos mensajes? Sí, de hecho, eso te iba a decir. Un mensaje para las pacientes
que es el que decías, y que me quedo con el autoconocimiento para poder detectar nuestros propios cambios y poder decir, muy importante, esto necesito consultarlo porque yo no era así o yo no estaba así habituada. Hay algo que cambió, entonces el autoconocimiento es importante. Y otro para los colegas que transitamos, todos nuestros colegas antepasados lucharon para tener una sobrevida global de 80 años, 70 años, que fue como empezó esta charla. Logramos la sobrevida. El deber de los nuevos médicos es lograr la mejoría en la calidad de vida. Ya logramos vivir más. Ahora tenemos que lograr vivir mejor. No podemos quedarnos en lo que ya lograron nuestros antepasados. Nuestro deber es mejorar la medicina en calidad, porque ya la vida se alcanzó. Y quizá también algo que decías muy importante es generar un ambiente de acompañamiento para la fase de la menopausia. No me refiero solo en el ámbito médico, me refiero en general como sociedad y a lo mejor en el ámbito familiar. Generar un acompañamiento y entender que también es una fase difícil, no es una fase fácil. No. Como tú decías, el adolescente puede estar muy acompañado porque están sus papás, su familia y entendemos que va creciendo. Pero la fase menopáusica a lo mejor se ve como algo de, pues ellos ya pasaron su vida y ya saben qué hacer. Y no es cierto, en la menopausia creo que es una etapa en la que la misma mujer no sabe qué está pasando, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, ni si consultar o no. Entonces, no están solas y creo que generar un ambiente de acompañamiento para esta etapa también es importante, lo cual me encanta que hayan personas como tú, especialistas como tú, que se enfocan en este grupo y que saben cómo llegar a este grupo, cómo abordarlo y cómo acompañarlas hasta cierto punto. Y también generar esa sensación de buscar la ayuda pronto, temprano, no tener miedo de los tratamientos de la manera más temprana, porque mientras más temprano se interviene, más fácil es. Y nosotros lo vemos incluso en disfunciones pélvicas como prolapso, por ejemplo, esa bola que sale por vagina. Uno de los factores de fracaso es el grado del prolapso. Sí. Si llegan con un prolapso muy chiquitito, cuando apenas sienten un bultito que les da miedo y es repararlo, casi que tiene una tasa de éxito altísima. Sí. Pero cuando llega un prolapso muy grande que literalmente todo sale por vagina, la tasa de fracaso es mucho más alta. En la menopausia es lo mismo. Si el tratamiento lo empezamos tempranamente, probablemente el resultado va a ser óptimo durante hasta sus 80, 90 años, yo qué sé. Pero si lo empezamos muy tardíamente, aunque tenga 50 y lleve apenas 2 años, puede que ya no logremos regresar esa calidad de ambiente vaginal. Así que no sé si quieres dar un último mensaje, despídete de este Muchas gracias por la invitación. Voy a volver a Guatemala, me gustó mucho. Pero oíme, muchas gracias. Esto probablemente lo van a escuchar en Argentina, entonces... Bueno, entonces, sí, es verdad. Y me gusta mucho Argentina. Decí dónde estás en Argentina también. En Argentina estoy en Buenos Aires, en Capital Federal, en un lugar que se llama Unidad Asistencial César Milstein, que es el lugar de tercera edad. Estoy en consultorio de espacio VU, que se llama así, que es un grupo de ginecólogas que atravesamos todas las etapas de vida de la paciente. Yo me encargo sobre todo de la tercera edad, que cuidamos muy de cerca de ellas. Y también en Fundación Favaloro y también en Clínica San Camilo. Estamos por todos lados recorriendo. Quien escuche esto en Buenos Aires ya saben a dónde buscar ayuda. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Qué gusto tenerte acá en este podcast en nuestro país. Gracias por estar acá. Y bueno, de nuevo, creo que ha sido un tema muy lindo. Para las mujeres que nos escuchan y están en esta etapa, creo que hay mucha información. Pero también para quienes no están en esta etapa, a lo mejor hay alguien joven escuchando que su mamá está entrando a la menopausia. Totalmente. Y ahora puede decir, mi mamá está atravesando una etapa, a lo mejor igual que la que yo pasé a los 13 años, 12 años. Sí, estaría bueno decirle, vamos a tomar un café, ¿querés que charlemos de algo? ¿Me querés contar? ¿Cómo te sentís? Acompañemos a la etapa. Me gustó eso que dijiste, de que no hay acompañamiento, pues acompañemos esta etapa menopáusica. Así que de nuevo, gracias Mario por estar acá. Y este fue un episodio más de Women's Hub con el Dr. Abner Santos. Gracias a todos por estar acá. Sigan al pendiente porque habrá mucho más.